Muy buenas, comunidad, bienvenidos, bienvenidas una vez más, un lunes más en este 2 de mayo de 2022, para algunos festivos, para algunas de las comunidades y para otros pues un día normal y corriente, un día laboral, inicio de semana. Hoy estamos aquí de nuevo en el continente de los raros. Hoy será el continente de las raras porque nos acompañará Ollana Sanz, una de esas docentes, una de esas personas que tiene muy claro lo que está haciendo en el mundo y para lo que ha venido, y que espero que nos sirva como ejemplo de buenas praxis y de posibles ideas. Estamos en el directo nada más y nada menos que el 142. Poco a poco vamos sumando y vamos añadiendo números, vamos añadiendo charlas, vamos añadiendo contenido al canal, y creo que eso va dando peso y nos está ayudando a crecer poco a poco, semana a semana, mes a mes e incluso año a año, puesto que, como sabéis, ya llevamos 2 años y 2 meses de embarcados en este maravilloso proyecto, compartiendo cada semana una visión de la educación, una visión del crecimiento personal, una visión de aquello que de alguna manera nos hace ser cada día un poco mejores docentes y, sobre todo, un poco mejores personas. Tenemos ya, por aquí nos saludan, fanloving-teacher, y me imagino que tenemos dentro de nada a nuestra compañera de viaje del directo, y nos cuente muchas cosas muy interesantes que se salen de lo cotidiano. Yo creo que el directo de hoy va a dejar huella, porque no es habitual acercarnos a este mundo, y precisamente por eso quería que estuviera hoy con nosotros, a quien tenemos al otro lado de la imagen, a Ollana Sanz. Bienvenida, maestra. Muy buenas tardes, Antonio. Encantada de estar Mejor ahí. contigo. Si quieres puedes bajar un poco más la cámara porque te corta un poco la parte superior, y así te vemos Sí, completa, mucho mejor. ahí. Perfecto, pues lo que te decía, bienvenida y mil gracias por tu predisposición, por tus ganas de compartir y por la facilidad que me pusiste a la hora de programar este directo hoy, día 2 de mayo. Mil gracias, maestra. Muchísimas gracias, encantada. La verdad es que estoy encantada de estar aquí. Me Sí, encanta tu nervios. espacio, me encanta tu espacio, ¿no? El paraíso, ¿cómo es? Eh, El continente de los raros, eso es. Me siento pues muy identificada con ese título, con ese espacio y bueno, pues encantada y agradecerte que me hayas invitado. ¿Te sientes cómoda porque eres una rara más? Pues mira, yo siempre me he identificado como diferente, sí, sí, siempre he sido diferente, quizá porque siempre he tenido una sensibilidad especial y luego por eso me he dedicado a lo que me dedico, pero siempre he sentido que vibraba en otra dimensión distinta, ¿no? Ok. Pues nada, bienvenida, como te decía. Hoy será, gracias a ti, el continente de las raras, por eso esas X que la hace, pues, no sé si bipolar o ambivalente, me da igual la definición, pero que vale para ambos géneros. Decir de Ollana Sanz, lo primero, iba a cambiarlo, pero cuando estaba trabajando el currículum he dicho, uy, no, si ella lo ha puesto así y lo ha enviado así, es porque considera que tiene que ser lo importante. Entonces, digo, de Ollana, 3 pinceladas, que dice, lo primero, madre de 2 peques, el mayor de ellos de 9 años y diagnosticado con TDAH, ¿vale? Perdón, TDAH. De ahí la cuenta de Instagram, desde la que hoy está emitiendo, que es @color_TDA. Licenciada en Psicología por la Universidad del País Vasco, especializada en infancia y adolescencia, fin de carrera en Psicología Clínica Infanto-Juvenil, especialista en dificultades de aprendizaje. ¡Qué interesante! También máster en intervención en dificultades de aprendizaje por el Instituto de Estudios Psicológicos. Formación en meditación y mindfulness. Máster en meditación y mindfulness por la SNECA Business School. Y experiencia de 20 años dirigiendo el Gabinete de Psicología, Psicoescuela, especializado en trastornos en el neurodesarrollo y dificultades de aprendizaje. Dice que trabajan el cuidado integral de nuestros alumnos, abordando la parte más emocional e indispensable
para el aprendizaje. Y además es divulgadora de psicología en redes sociales. Ahí es nada. El título que nos ofrece Ollana me parece muy, muy, muy potente porque es un título que creo que nos van a dar muchas claves para crecer un poco más en el mundo de las aulas e incluso crecer un poco más en este desconocido mundo de las personas diferentes. No hablo con dificultades, sino que son diferentes y que tienen otras muchas habilidades que quizás hay que verlas así. Y ella titula la charla Aprendizaje terapéutico, que me gusta, y sobre todo, como segunda parte, el arte de enseñar a través de la dificultad. Qué interesante. Se me ocurre una primera pregunta. ¿Realmente se puede aprender a través de la dificultad? Sí, sí, rotundamente sí. Yo creo que bueno, la vida es un constante aprendizaje y una parte muy importante del aprendizaje en la vida es saber integrar el sufrimiento, porque no podemos obviar que a lo largo de la vida nos vamos a enfrentar a situaciones que nos hagan sufrir y la clave es saber integrar ese sufrimiento y saber gestionarlo. Entonces, sí, se puede aprender a través de la dificultad, porque la dificultad está presente en el día a día de nuestra vida, no solo en las aulas, sino también en nuestra vida, y tenemos que aprender a gestionarla. Ajá. Fíjate, qué rotunda tu primera frase que acabo de apuntar, Ollana, saber integrar el sufrimiento. Y me recuerda mucho, por oposición, no, o sea, por justamente lo contrario, esos momentos en los que de repente un niño, bien porque es tu hijo familiar o porque es un discente, te viene llorando, te viene desconsolado de alguna forma y le dices, no, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y yo soy de la opinión de que sí pasa y es importante que le Sí dejemos pasa, que pase, sí, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? claro. Pues mira, esa respuesta que tenemos automatizada, que prácticamente a todos nos sale, ¿no? Cuando un niño se cae y no ha pasado nada, no ha pasado nada, tiene que ver con lo mal que gestionamos también el sufrimiento del otro. Nos incomoda. No estamos acostumbrados a, a aceptar que las emociones están ahí y que es importante verbalizarlas. Entonces, evidentemente, yo estoy totalmente en contra de esas frases de no pasa nada, no te preocupes. Es importante recoger las emociones de los niños, aceptarlas y validarlas, darles la importancia que se merecen, ¿no? Porque solo desde ahí van a ser después adultos que puedan gestionar sus propias emociones cuando lo hacen ya desde pequeños y entienden que son importantes, ¿no? Entonces yo creo que nos incomoda mucho el mundo emocional. Ya lo creo, ya lo creo. De hecho, de ahí esas respuestas. Dice Dara-coach, dice, tenemos que aprender a desaprender viejos patrones. Fíjate qué frase más bonita. Tenemos que aprender a desaprender viejos patrones. Tú haces un trabajo especializado con adolescentes y con adolescentes con dificultades de aprendizaje. Y creo que basas mucho de ese trabajo con ellos en un proceso de autoconocimiento. ¿Cómo lo abordas tú? Sí, mira, en este momento trabajo sobre todo con adolescentes, un poco porque las dificultades de aprendizaje hasta hace muy poquito tiempo no se diagnosticaban de manera precoz, ¿eh? Se asociaban muchas veces con la falta de madurez, entonces se dejaban pasar los cursos para ver si los chavales maduraban o se asociaban con unos estilos parentales que se consideraban poco apropiados y entonces se intentaba trabajar sobre esos estilos parentales, pero se ha visto que cuando existen dificultades de aprendizaje, si no se trabajan, lejos de desaparecer, no desaparecen, sino que encima empeoran a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, nos encontramos con adolescentes que o bien no han sido diagnosticados y se diagnostican de las dificultades de aprendizaje en la adolescencia o, habiendo sido diagnosticados, no han tenido un correcto acompañamiento, ¿no? No se les ha adaptado el sistema educativo a lo que ellos necesitaban. Entonces,
un poco lo que yo veo en el día a día son chavales que están muy desmotivados, que están muy tocados emocionalmente y lo que es más preocupante es que tienen un sentimiento muy arraigado de que no valen para nada, ¿no? Entonces, desde ahí, un poco lo que yo te decía, ¿no? El aprendizaje como autoconocimiento, porque uno necesita ser consciente de cuáles son sus déficits, pero también de cuáles son sus fortalezas, ¿no? Entonces, bueno, yo un poco tengo la sensación de que el sistema educativo actual está muy focalizado en los déficits, en lo que no funciona, en lo que los chavales no hacen bien, pero se olvida un poco de buscar todas esas fortalezas, ¿no? Y el aprendizaje como autoconocimiento es precisamente eso, saber cuáles son mis debilidades, cuáles son mis déficits, pero necesito conocer cuáles son mis fortalezas. Y ahí es donde estamos cojeando un poco. Wow, qué curioso, qué curioso. Dicen por aquí, nos ha escrito Emma.f, dice, tengo dudas, me podéis unir. En ese caso no te podemos unir, Emma, porque la charla es entre Ollana y yo, pero si tienes dudas nos puedes preguntar lo que quieras a través del chat, sin ningún problema. Después, Herrera Pedraja, buenas tardes, les saludamos. Y Dara-coach dice, es súper importante eso que dice Ollana, porque luego se llega a la edad adulta y pasa lo que pasa. Dice Hidalberjón, totalmente de acuerdo, por eso yo como maestra de infantil lo centro en lo contrario. O sea, ella me imagino que lo centra en las fortalezas, no en las debilidades, que era lo que tú estabas, diciendo, en conocer las fortalezas. Dice, cuando hablamos de... Buenas tardes, dice Zipsen, onda, Zipse, ¿sí? Saludamos. Y cuando hablas de dificultades de aprendizaje, ¿existe un listado? ¿Existe algo concreto? Porque es tan etéreo. ¿Qué es una dificultad de aprendizaje clara? ¿Se puede trabajar? ¿No se puede trabajar? ¿Es todo esotérico? ¿Hay ciencia detrás de todo esto? Ayúdanos un poco a entenderlo, Yana. Sí, a ver, una dificultad de aprendizaje muchas veces tiene asociado un trastorno del neurodesarrollo por detrás, ¿no? Cuando hablamos de un trastorno del neurodesarrollo, son trastornos que aparecen en los niños ya desde el nacimiento, ¿no? Tenemos diferentes. Puede ser el TDAH, que es el trastorno que tiene mi hijo, puede ser trastornos del espectro autista y ese tipo de trastornos pueden llevar asociados una serie de dificultades de aprendizaje que sabemos cuáles son los motivos, ¿no? También puede ser una dificultad de aprendizaje un chaval que esté diagnosticado de dislexia, ¿no? De dislexia, disortografía, dificultades del lenguaje, dificultades en la lectoescritura. Es decir, las dificultades de aprendizaje se pueden diagnosticar y se pueden medir, se pueden cuantificar y se pueden concretar. Y desde ahí, por supuesto que se pueden trabajar, ¿no? Pero es verdad que cuando hablamos de dificultad de aprendizaje, normalmente conlleva una necesidad de adaptar determinada metodología, sobre todo. En algunos casos también es importante adaptar el contenido, pero va a ser fundamental la metodología. Seguramente estos niños no puedan aprender de la misma manera que aprende el resto, ¿no? Y de ahí es tan importante ese proceso de autoconocimiento, ¿no? De que ellos aprendan que sí, estas son mis debilidades, pero también tengo un montón de fortalezas y eso me va a permitir encontrar la mejor manera de aprender y por tanto, la mejor manera de estar en el mundo, porque esto no es una cuestión de unos años, sino que esto me va a acompañar durante toda la vida y tengo que aprender a gestionarlo, ¿no? Para encontrar mi sitio. Hay una cosa que, por lo que me estás contando, intuyo, y es que son niños y niñas que son inteligentes. Lo único que ocurre es que sus canales de comunicación, sus canales de aprendizaje,
son diferentes a los del resto. Con lo cual, lo que entiendo que ocurre es que las vías tradicionales de mi enseñanza como docente o de la enseñanza como sistema no les atienden, quedan desatendidos. Es como si sus necesidades nutricionales no estuvieran cubiertas por el menú. Pero ellos pueden alimentarse, ellos son inteligentes, pueden aprender, pueden desarrollarse. Lo que ocurre es que necesitan un trabajo específico, un trabajo que muchas veces los docentes desconocemos por completo, ¿no? Sí, 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 sí. Muchas veces es verdad que hasta hace muy poquito no existía formación para los docentes en todo este tipo de trastornos y por lo tanto no podemos culpar a un profesor que no tiene información de que no esté aplicando las adaptaciones que necesitan sus alumnos, ¿no? Pero mucho menos Pero ¿cómo se dice? Podemos evaluar mal a un alumno que no recibe las herramientas para poder aprender. O sea, ellos no son culpables de cómo son, creo, ¿no? O sea, me parece evidentemente que es eso justo tachar al docente que no tiene las herramientas, pero mucho menos justo es tachar al discente porque no alcanza el punto que debería alcanzar con unas herramientas que no son las suyas, ¿no? Me parece fundamental que entendamos esto. efectivamente. Yo siempre pongo el ejemplo, en el caso de mi hijo, por ejemplo, que tiene TDAH, yo siempre pongo el ejemplo de que si una persona va en silla de ruedas, se le va a proporcionar un ascensor para subir al piso de arriba. No se le va a decir esfuérzate en subir las escaleras, ¿no? Wow. Entonces, algo que es eh, muy, muy claro y que lo vemos claramente cuando es algo físico, se hace mucho más difícil cuando es una dificultad que es invisible a los ojos, ¿no? Porque un poco la interpretación que se hace muchas veces es errónea, porque lo que vemos son una serie de conductas que serían la punta del iceberg, lo que sale, pero lo que está por debajo lo estamos interpretando de una manera errónea. Entonces, al final los chavales van creciendo con esa sensación y esa cantidad de mensajes negativos que van un poco recibiendo en su día a día, ¿no? Y esto mina la autoestima y se convierten en adultos pues con muchas dificultades a otros niveles. Claro, de hecho lo mencionaste anteriormente cuando si a estos niños y estas niñas que tienen estas necesidades específicas no se les da esas herramientas y por otro lado se les obliga a estar a un nivel que no es el suyo porque no pueden llegar por la falta de herramientas, claro, lo primero que pueden llegar a pensar es que no valen, que no están a la altura, que son inferiores y ahí me imagino que se genera un efecto Pigmalión que puede tener consecuencias totalmente desastrosas para su vida como adulto, ¿no? En la que una bajísima autoestima, una no creencia en futuro, una sensación ¿cómo se dice?, de fracaso a nivel cognitivo que termina siendo fracaso a nivel emocional, fracaso a nivel social, con unas consecuencias nefastas para esos chavales. Ya no solo como carrera o como futuro laboral, sino en sí mismo como seres humanos que no creen en lo que Sí. son porque piensan que son inferiores. Eso es, eso es. Al final tenemos que pensar que estos chavales que tienen dificultades de aprendizaje pasan una media de 6, 8 horas en un contexto en el que todo lo que se les pide hacer es aquello para lo que no están preparados. Madre mía. Porque seguramente tendrán muchísimas áreas en las que son buenísimos, pero no son las áreas que se valoran o se evalúan en el sistema educativo actual. Entonces, cuando esos mensajes se repiten en el tiempo y durante muchos años, al final el autoconcepto que van haciendo ellos, que van construyendo de su propia identidad, tiene que ver con el fracaso, con el que no soy bueno en nada, con que no soy capaz de hacer nada. Por eso es tan importante buscar las fortalezas, ¿no? Yo aquí con mis chavales trabajo muchísimo en eso porque llegan hundidos a nivel académico porque se sienten completamente incapaces de poder afrontar, ¿no? Pero es que es importante que ellos rescaten todas esas fortalezas que a lo mejor no tienen que ver con el sistema educativo, pero que están ahí y que luego son las que les van a sacar adelante a lo largo de su vida. Claro, fíjate, sé que voy a recurrir a algo muy tradicional,
pero me recuerda a la imagen tipiquísima en la que hay una serie de animales en fila y hay un tribunal y hay animales, un mono, un pez, un elefante, un mosquito, y en el que todos se les obliga a subir al árbol. ¿Recuerdas esa imagen? Es una viñeta Sí, es que es tipiquísima de... gráfica, es que esa imagen es buenísima porque es gráficamente es la representación de lo que ocurre, ¿no? Es lo que visualmente vemos en esa imagen es lo que pedimos a estos chavales que tienen esa dificultad que no es visible a los ojos, ¿no? Y que muchas veces malinterpretamos. Entonces, es muy importante el tomar conciencia sobre todo esto de lo que estamos hablando, porque la interpretación que hagamos y que el docente haga desde el conocimiento de estas dificultades va a ser completamente distinta. Leo unos cuantos mensajes. Tengo por aquí a Dalberjón. Dice, yo como... a ver, aquí dice, por eso en el ámbito educativo tenemos a los maestros de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, psicólogos y psicólogas y EOE, que abarcan lo anteriormente dicho. Y luego continúa diciendo, pero yo como tutora me formo todo lo posible para dar cobertura a todos y todas, y ahí el DUA, Desarrollo Universal de Aprendizaje, es básico como formación. Por otro lado, mi PQTDA dice, la autoestima de los niños se lastima y repercute en el niño y en todo el entorno familiar. Y luego Dalberjón de nuevo dice, yo invito a todos los docentes a que se formen, evidentemente. Y Tipset dice, los docentes se forman en lo que pueden, pero no se puede ejercer de maestro y orientador, dice. Con todo lo que me estás contando, hay una figura que me parece precioso en tu proyecto, que es el profesor como guía, pero vas un paso más allá y hablas de un profesor como guía y de la figura del aprendizaje terapéutico, que de alguna forma imagino que es, teniendo en cuenta esas fortalezas que tú decías y esas debilidades, intentar conseguir que no solo se aprenda, sino que intentes entender cómo aprender, cómo crecer y y relacionarte contigo mismo dentro de esas diferencias que tienes con el resto, ¿verdad? Me parece precioso la Sí, figura del aprendizaje terapéutico. ¡Qué bonito! sí. Es que cuando hablamos de terapéutico, pensamos que solamente está destinado, ¿no? Como nos decían en los comentarios, ¿no? Los profesores de pedagogía terapéutica son profesores especialistas en chavales que tienen necesidades educativas especiales por el motivo que sea. Pero cuando yo hablo de aprendizaje terapéutico, de ese papel que necesitamos en los docentes, va más allá, no es solamente orientado a esos chavales que tengan dificultades, sino un poco en general, ¿no? Yo suelo decir que el profesor no solamente tiene que ser un transmisor de conocimientos, sino que su figura es importantísima en la vida de estos chavales. Se convierten en figuras de resiliencia y yo creo que desde ahí tenemos que empoderar a los docentes, pero no empoderarlos tanto como figura de autoridad, sino como personas y figuras de resiliencia que van a estar muy presentes en la vida de esos chavales, ¿no? Y que el efecto que van a tener en ese momento puntual de la vida que estén va a ser muy potente. Y lo es porque están desarrollándose como personas, están desarrollando su identidad y al final es mucho más importante el entender quién soy y cuáles son mis fortalezas y mis debilidades que el memorizar contenidos, ¿no? Sin desmerecer un poco la transmisión de conocimientos, ¿eh? Quiero que se me entienda bien, pero a mí me gustaría empoderar el papel del docente como figura, sí, como figura terapéutica en la vida de los chavales. Claro, es que imagino que si para cualquier discente la figura y la huella emocional que puede dejar un docente es muy importante, para estos chavales que tienen una necesidad específica y donde lo cotidiano no es válido para ellos,
la huella puede ser mucho más profunda. De hecho, pueden estar más necesitados de esa figura de guía, ¿no? Más que de contenedor de contenido, que eso, para eso está Padre Google, como siempre digo, que sea esa figura que es el guía, ¿no? Que me ayuda a entenderme y que me ayuda a caminar por un mundo donde, wow, es que me faltan herramientas, es que necesito que me eches una mano y que me entiendas, que compartas conmigo este camino, ¿no? Casi me recuerdas a esas sensaciones de las carreras con ciegos o de las carreras con personas que necesitan otro lado con mucha fuerza, que se puedan apoyar para que finalmente, me imagino que el ideal sería que terminen siendo autónomos, ¿no? Efectivamente, efectivamente. De ahí la guía, ¿no? Un guía es alguien que te acompaña, no te resuelve absolutamente todo lo que tienes que hacer, pero sí te acompaña y te va facilitando esas herramientas hasta que tú puedes utilizarlas solo, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día la educación tiene que ir por esa línea, como los profesores se tienen que convertir en esa guía y también de alguna manera el facilitar esa autonomía, ¿no? Los chavales no pueden ser autónomos si no les permitimos explorar en ese sentido. Uh-huh. Y la única manera para convertirse en guía es conectar emocionalmente con el otro. O sea, la base para poder enseñar cualquier cosa es conectar emocionalmente. Yo cuando empiezo a trabajar con chavales, lo primero que les digo es que si no establecemos un vínculo agradable, no podemos seguir adelante. Lo primero es el vínculo, el conectar, y una vez conectamos, entonces vamos a poder trabajar lo que sea. Uh-huh. Nos dice Dalbert Hall, dice, no ocupo el lugar de los orientadores, pero si nos formamos en campo abierto podemos ir más lejos, evidentemente, al final siempre ir de la mano. Aguza79 dice, buenas tardes, pero el problema que yo veo es que los maestros no se forman. Lo digo desde mi punto de vista. La maestra de mi hija de 8 años no está formada para nada. Bueno, yo sé que las formaciones de los maestros y de los profesores y profesoras van dependiendo un poco de cómo es la realidad de la vida y de cuáles son las necesidades. Yo creo que lo que se necesita es que haya más sensibilización ante esto, que sepamos que esto se puede trabajar mucho mejor. Y yo estoy seguro que desde ahí, desde los centros, se va a pedir mucha más formación a los centros de formación del profesorado y que intentaremos evitar esa imagen que puede tener Aguza de la formación del profesorado de sus hijos, ¿no? Elena.gc08 dice, hola, Yana, cariño, y Antonio, debe ser una persona que te conoce bien. Esto debe llegar a todos los docentes. Esa es la idea Aguza, el intentar sensibilizar desde esa cuenta cuáles son las inquietudes que tenemos en el mundo educativo. Y esta yo creo que es una y muy importante, y por eso estamos aquí intentando contarlo al mundo e intentando que se sepa. La educación, dice Dalbert Hahn, emocional para mí es imprescindible. Me imagino que Ollana, no lo imagino, lo tiene clarísimo. Dice Aguza, a veces no son guía y no empatizan. Evidentemente, si no se tiene la formación, pues no. Dice, ojalá pidan más formación. Para eso estamos, para intentar conseguir que se sensibilice a la gente. Fénix 1066 dice, la formación del profesorado es casi nula. Pues os puedo asegurar, porque este fin de semana he estado en un CEP en Santander haciendo formación, que la formación que ofrecen los CEP es de alguna forma, por un lado, la línea pedagógica que tiene la administración pública, pero también están muy abiertos a la posibilidad de pedir formación en concreta. Con lo cual, creo que lo que hay que hacer es hablar más de esto. Y ahora yo creo que eso va a enlazarse con la siguiente pregunta que te voy a hacer, Ollana, que se hable más de ello para que todos, familias, especialistas y pedagogos o profesores, nos sensibilicemos, nos demos cuenta de la importancia que tiene esto y de que esos niños no son ni niños ni niñas perdidos, ni niños ni niñas que no quieren estudiar, sino niños y niñas que necesitan algo muy específico y que hay que ofrecérselo de forma muy clara. Uh-huh. Bien, dicho esto, todo esto necesitas contarlo. Además, necesitas contarlo por una cuestión muy personal, ¿verdad, Ollana? De ahí me imagino que aparece todo tu trabajo en redes sociales. ¿Cómo surge la cuenta color-tdh? Bueno, pues mira, el TDAH, que bueno, para la gente que no sepa un poco esta terminología,
es un trastorno del neurodesarrollo y es el trastorno psiquiátrico más frecuente en niños y adolescentes. Afectaría a un 5% de la población infanto-juvenil y eso en términos prácticos sería que en todas las aulas podemos encontrar 1 o 2 casos, un poco para que la gente se haga idea de la prevalencia, ¿no? Bueno, pues el TDAH ha estado muy vinculado a mi vida profesional desde el inicio. En cuanto a dificultades de aprendizaje, lo he trabajado prácticamente desde que empecé a trabajar. Pero adquiere un matiz muchísimo más personal y mucho más potente cuando yo tengo 2 hijos, como os decía, y a mi hijo mayor, que ahora tiene 9 años, le diagnostican TDAH. Entonces, en ese momento, yo ya, además de profesional, me convierto en madre de un niño con necesidades educativas especiales y experimento en mi propia carne un poco las dificultades y las piedras que nos vamos encontrando como familias en el día a día. Y esto unido a toda esa experiencia que yo tengo de 20 años acompañando a familias y viendo las dificultades que ellas habían ido teniendo, me crea la necesidad de crear conciencia social, ¿no? Un poco esto de lo que veníamos hablando pues de alguna manera de hacer visible la dificultad, ¿no? De hablar tranquilamente sobre ello, de expresar que existen este tipo de trastornos, que los niños y las familias sufren muchísimo y que debemos hablar sobre ellos y que la sociedad debe conocerlos, ¿no? Debemos hacer visibles estas cosas que no son visibles a los ojos, como en otros casos, ¿no? Entonces, bueno, mi cuenta Color TDAH surge porque yo considero que el TDAH, en el caso de mi hijo, es un color más de los muchos colores que tiene su personalidad. O sea, mi hijo no lo define el TDAH. Qué bonito, Yana. Sí, Qué precioso. Es tiene un color muchos colores. Es un color más. Y por eso llamé a mi cuenta Color TDAH, ¿no? Porque a veces cuando diagnosticamos o cuando hablamos sobre los trastornos, parece que son etiquetas que ya quedan selladas, ¿no? en las personas y que definen absolutamente a esa persona. Y no es así, porque hablamos de trastornos porque hay una serie de sintomatología común, pero cada persona es distinta y no hay 2 TDAHs iguales. Entonces, pues un poco en esa línea surge Color TDAH. Qué bien, qué bien. Tengo algún texto más por aquí. Dice Dalberjón, pues en el CEP que estoy ahora, mi centro, está muy vinculado y actualmente llevamos 3 cursos intercentro. Pues me parece estupendo. Es que además existe ese tipo de trabajo. O sea, los CEP están para ayudar a los profesores. Quiero decir, no solo es para darte unos créditos sin poder cobrar unos trienios o unos exenios, sino que realmente puede darte una formación válida, como la que estamos diciendo aquí. Y Wian Jazz hace una pregunta. ¿Hay algún texto o guía didáctica para docentes para empezar a trabajar chicos con TDAH o TOD en colegios muy tradicionales? Fíjate, directamente un docente que se interesa por algún tipo de texto o de guía didáctica. ¿Conoces algo, Ollama? Mira, todas las comunidades hoy en día tienen protocolos de actuación a disposición de los centros educativos, en concreto con el TDAH, ¿vale? Todas las comunidades tienen protocolos a los que se puede acceder de manera relativamente fácil. Pero si tiene cualquier duda, me puede escribir y yo le ayudo a buscar información, ¿eh? Pero sí, todas las comunidades tienen un protocolo establecido para poder actuar con estos niños. Perfecto. Dice Elena.gc08, visibilización del TDAH. Duro camino el que tenemos. Pero gracias a las guerreras naranjas, que somos estas mamis, haremos el camino más fácil para nuestros peques. ¿Qué es esto de las guerreras naranjas que habla aquí Elena? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere esto de las guerreras naranjas?
Bueno, pues mira, en este camino de dar visibilidad y de crear conciencia social a través de las redes sociales, pues nos vamos conociendo diferentes madres. También tenemos algún padre en el grupo, poco a poco se van uniendo, pero bueno, en definitiva son diferentes familias que vamos compartiendo experiencias y bueno, pues poco a poco fuimos creando comunidad, ¿no? Porque hay muchas familias cuando llegan al diagnóstico sienten muchísima soledad y al final es asomarte a un precipicio, ¿no? De alguna manera el diagnóstico te da cierta tranquilidad porque ponemos nombre y sabemos qué es lo que tenemos delante, pero te asomas a un precipicio, ¿no? Y tienes cierto vértigo de decir, bueno, ¿y ahora por dónde empiezo? Entonces, desde ahí empezamos a unirnos, empezamos a compartir las inquietudes, las dificultades que nos encontrábamos en el día a día y bueno, pues veíamos esa necesidad de visibilizar el TDAH, de crear esa conciencia social, de poder ofrecer ayuda, también acompañamiento a otras familias que vivan situaciones parecidas y creamos esa comunidad de guerreras de corazón naranja de la que habla Elena, ¿no? Y bueno, pues el objetivo es, por un lado, ofrecer ese apoyo totalmente gratuito a nivel de comunidad, ¿no? Para familias que puedan vivir situaciones parecidas y, por otra parte, el dar visibilidad, ¿no? El hablar sobre el trastorno, el dar información a a las personas que necesiten, docentes que puedan necesitar información, pues poder hacerla más accesible, pues un poco poner todas las herramientas que disponemos, cada una desde su ámbito, al alcance de la mano de cualquier persona que se interese, ¿no? O sea, me gustaría aclarar que no somos una asociación, porque las asociaciones hacen una labor muy importante y hacen una pelea institucional que es fundamental. Nosotras simplemente lo que hacemos es ofrecer información y pues apoyo moral, ¿no? Crear comunidad y acompañarnos unas a otras, porque al final la soledad que sienten las familias que se enfrentan en el día a día a este tipo de trastornos es muy potente. Ujú. Comenta Alberjón que efectivamente en la Junta de Andalucía hay protocolos de actuación, como tú decías. O sea, la Junta de Andalucía, que ella es la que ella conoce, porque ella está en Jaén, sí que hay protocolos, con lo cual ahí están para los profes que quieran estar interesados, ahí lo podemos trabajar. Y luego dice la profe del futuro, dice, en primaria, por suerte, se disponen de recursos humanos y materiales para trabajar con este tipo de alumnado. En secundaria es otra historia, grupos más numerosos, sin profesorado de apoyo, etcétera. Comentabas antes que estáis como agrupadas, no es una asociación, pero hay un espacio más o menos común que compartís y donde incluso hay docentes que si están viendo esta charla y pueden estar interesados para conocer un poco, incluso para hacer consultas, ¿a qué espacio tendría que dirigirse? ¿Dónde estáis ubicados? ¿Dónde os encontráis? ¿En qué red social? ¿Cómo os habéis organizado? Bueno, pues nuestra comunidad, como madres, como guerreras de corazón naranja, en Instagram nos pueden encontrar en la brújula naranja. La Eh, brújula, es- o sea, @ la brújula naranja. Eso es, la brújula, pues porque intentamos dar un poco de luz y de guía también a todas esas personas que no saben muy bien a qué se están enfrentando, ¿no? Y en esta brújula naranja nos podrán encontrar tanto en Instagram como en Facebook, en cualquiera de las dos redes sociales. ¿Sí? Uh-huh. Y bueno, decir que además el trabajo que estamos haciendo es totalmente desinteresado, que también tenemos un grupo de apoyo a través de Telegram, que es totalmente gratuito, en el que ya somos unas cuantas familias y simplemente el objetivo es compartir experiencias y lo que a mí me puede ayudar, pues, o lo que a mí me ha servido en un momento dado, le puede servir a otro, ¿no? Es compartir herramientas también. Uh-huh. Y de alguna forma es conseguir normalizar, o sea, que se hable, que Sí. se comente, que se comparta y que no deje de ser algo casi como decirte, algo marginal, algo Como que un esté, o estigma, algo sí. exactamente, ¿no? Es normalizarlo, son
Niños Eso y es. niñas normales, diferentes, afortunadamente, con ese punto de divergencia maravillosa que seguramente no tenemos los demás. Efectivamente, porque son niños divertidos, son niños que son capaces, si encuentran aquella actividad que les atrape, van a ser los mejores porque tienen una posibilidad, el hiperfoco que se llama, una posibilidad de concentrar ahí toda su atención y se van a olvidar de todo lo demás, pero es que se van a olvidar de comer, de ir al baño. O sea, si encuentran esa actividad, en esa actividad van a ser los mejores. Tienen muchísimas fortalezas, muchísimos puntos fuertes y de hecho hay personas adultas que han triunfado profesionalmente y que tienen TDAH. Pero necesitamos ese acompañamiento desde pequeños de encontrar fortalezas, ¿no? Pero no solamente en los niños con TDAH, sino yo creo que en general, ¿no? De validar las emociones, como decías al principio, y que no nos incomode, porque a veces nos incomodan estas cosas, ¿no? Nos incomoda que el otro nos diga, pues a mí me ha pasado veces, yo cuando he dicho, tengo un niño con TDAH, parece que ¿no? Te miran con lástima o la otra persona no sabe muy bien cómo gestionar esa información, ¿no? Y esto es producto del desconocimiento. Claro, sí, me imagino, sobre todo porque, fíjate, que me está incluso dando rabia. Te voy a reconocer algo públicamente porque últimamente en mi proceso de crecimiento personal estoy en el hecho de reconocer incluso las cosas que no son positivas, es decir, las vivo, las asumo y precisamente las comparto para limpiarme de ellas. Me da rabia porque aún me sorprende que hables de fortalezas con un niño o una niña con TDAH. Me sorprende. O sea, lo entiendo, pero hay una parte de mi memoria emocional y de mis creencias y mis prejuicios que es como, wow, cosas positivas. Y dices, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no centrarnos más en lo positivo y no estar tan obsesionado con lo que, no que sea negativo, sino con aquellos que les hace diferentes que no pueden seguir el camino de lo tradicional? Busquemos esas fortalezas. Y me da rabia que me extrañe. O sea, para mí tendría que estar ya normalizado eso de buscar fortalezas en aquellos que son diferentes. Que es más, si lo abrimos mucho, es igual. ¿No somos todos un poco diferentes? ¿No deberíamos centrarnos todos más en las fortalezas de cada niño y cada niña? Claro, yo creo que es lo que te decía, yo creo que tiene que ser a nivel general. Como padres, yo creo que nuestra labor, ¿no? Para mí, que soy madre y que es el papel más difícil y más emocionante que me ha tocado jugar en esta vida, mi objetivo es ayudarles a encontrar esas fortalezas, ¿no? Si solamente focalizamos la mirada en lo que no funciona, en los déficits, es muy complicado seguir adelante. Ya. Wow, pues te leo un montón de cosas que acaban de escribir. Dice por aquí, de pedacitos de ti dos, dice correo electrónico de la brújula naranja. Nos pasa el correo, que es labrújulanaranja@gmail.com, por si alguien quiere ponerse directamente en contacto. Dalvejón que dice que ya os sigo y da unas palmitas, dice os he buscado. Por aquí, de pedacitos, dice que está todo muy bien, que hay que ir desde la infancia en general. A todos nos viene bien una palmada de apoyo, comprensión y motivación, evidentemente. Dara-coach dice lo difícil que es gestionar a veces los juicios a los que somos sometidos como madres y como padres, evidentemente. Creo que tú decías esa mirada de lástima, ¿no? De pedacitos de T2 dice comportamiento que no entra en la normalización de la sociedad, evidentemente, claro que no entra. Y de Alberjón dice que se tiene que ir y que ha sido un placer escuchar este tipo de debate. Chapeau por los dos. Maestra, son las 8 de la tarde. Se nos ha pasado el tiempo Y se me ha volando. pasado volando, volando. No sé si quieres añadir alguna cosita más, algo que se nos haya quedado o que hagas una pequeña reflexión para animar a esos docentes o a esas familias para que esto de las dificultades de aprendizaje se normalice como divergencia, como disparidad y no como problema.
son diferentes, son divergentes, son dispares, pero no son un problema, ¿no? Eso es. Yo insistiría un poco en ese papel del docente desde el empoderamiento, ¿no? Desde ser consciente de la importancia que mi figura como docente va a tener en ese chaval que tengo delante, en ese niño o en esa niña. Y, y desde ahí, evidentemente, es importante la formación, pero ese trabajo de base es lo que me va a dar las herramientas como docente para buscar, lo que me va a abrir la mente y permitir tener un pensamiento divergente, ¿no? Como decías, para poder conectar con ese chaval. Entonces, a mí me gustaría mandar un mensaje de empoderamiento, de empoderamiento no desde autoridad, sino desde la importancia que una figura docente va a tener en un chaval a lo largo de toda su vida. Pues así te lo recibo, así lo retomo. Recuerdo un dato para cerrar, que hablas de que esos chavales y esas chavalas diferentes, hablamos de un número muy alto, un porcentaje muy alto, casi el 5% de la población. No estamos hablando de un caso aislado. Los docentes tenemos que tener herramientas, los docentes nos tenemos que formar, tenemos que ser más sensibles. A la sociedad hay que sensibilizarla para que normalice el trato, para que asuma esa divergencia, para que asuma la realidad, y creo que de esa forma conseguiremos una sociedad más sana, más integradora, y donde los raros no tienen por qué tener un continente propio, sino que pueden vivir en el continente de todos. Mil gracias, Ollana, por tu colaboración esta tarde. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por invitarme, por darme este espacio y la verdad es que me he sentido muy, 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 muy cómoda. Muchísimas gracias. Pues de eso se trata, maestra. Un beso y no olviden esta cuenta color_TDAH y el otro @la brújula naranja, los dos espacios donde hay esta gran sensibilización hacia estos chavales y chavalas que son un tanto especiales. Igual de bajos, igual de geniales, un tanto especiales. Besos, maestra. Gracias. Bueno, pues hasta aquí este directo número 141 de la mano de Ollana Sanz, que es psicóloga por la Universidad del País Vasco, en este título tan potente, el aprendizaje terapéutico, el arte de enseñar a través de la dificultad. Por aquí tenemos algunas frases finales. Dice por aquí: sois maravillosos, de pedacitos de ti, qué grandes, Dara Coach. Dice: os envío un abrazo muy fuerte, Antonio y Ollana. Mil gracias por darle voz a nuestros hijos. Para eso estamos, maestra, para intentar dar voz a aquellos que somos raros en este continente. Gracias por dar la oportunidad de sensibilización y concienciación, de eso se trata. Y gracias a los dos por dar visibilidad y sensibilizar a la población. Ojalá lo hayamos conseguido. Ojalá este directo sirva para conocer un poco este mundo. Dice: de pedacitos de ti, nos habéis hecho sentir así. Guay, me alegro un montón. Y la profe del futuro dice que muchas gracias. Gracias a ti, maestra, por estar ahí, que me consta que nos sigues y que es un lujo contar contigo. Pues por hoy nada más. La semana que viene, afortunadamente, tendremos otro directo. Volveremos a abrir la ventana, a abrir el espacio a un nuevo lugar, a un nuevo docente que nos contará aquellos secretos que le parecen fundamentales para conseguir crecer poco a poco, día a día, semana a semana, como docentes y, como siempre digo, crecer como personas. Gracias a vosotros, tanto a Del Nado, qué bonito, Ale Del Nado, y gracias a Marta por estar ahí al otro lado. Y, como lo he dicho, ahí va, Madame, gracias desde Chile, pues un beso enorme para Chile. ¿Quién no es raro? Desde luego, Marta. ¿Y quién no es raro? Precisamente por eso cada vez nos tendremos que acercar mucho más a una educación lo más personalizada posible, y para ello necesitamos muchas herramientas, necesitamos seguir formándonos, necesitamos seguir creciendo. Un beso grande y la semana que viene más, e intentaremos, si se puede, que sea mejor. Hasta siempre.